Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. La Cruz del Valle de los Caídos seguirá en pie pese a la resignificación pactada. El Papa Francisco mejora en su salud. Avances leves pero esperanzadores. Italia. La Asamblea Sinodal aplaza su documento final buscando un texto más profundo. Benín. Una misionera croata impulsa la visibilidad del trabajo misionero. Cristianos en riesgo de deportación en Estados Unidos. España lidera el abandono religioso en Occidente. Nicaragua. El régimen confisca la curia episcopal de Matagalpa. Arquidiócesis de Chicago demanda a presuntos estafadores. Cristianos en India celebran enmienda legal que limita reclamos de propiedades por parte de organizaciones islámicas. Estados Unidos. Sacerdote es asesinado a tiros en Kansas. En Corea del Sur, la Iglesia fortalece su compromiso con personas sin hogar. Denver acoge conferencia ecuménica sobre inversiones éticas cristianas. Activista provida agredida en Nueva York durante una entrevista. Condenan a mujer por sostener cartel en silencio frente a clínica de abortos en Reino Unido. La Cruz del Valle de los Caídos seguirá en pie pese a la resignificación pactada. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, informó que la Cruz del Valle de los Caídos no será retirada, a pesar de los planes de resignificación del lugar acordados con la Santa Sede. Durante la reciente asamblea plenaria de la CE, el obispo explicó que, aunque el gobierno de España había planteado inicialmente la posibilidad de desacralizar la basílica y retirar a los benedictinos, también se discutió, aunque no como propuesta oficial, la eventual eliminación de la cruz monumental. No obstante, en una segunda reunión celebrada en febrero con participación del ministro Félix Bolaños y representantes del Vaticano, se establecieron límites claros. Se preservará el culto católico, la presencia benedictina y los elementos religiosos exteriores, incluida la cruz. A pesar de que aún no existe un acuerdo formal firmado, el gobierno ya inició los trámites administrativos para llevar adelante su proyecto de resignificación. Por ahora, la conferencia episcopal no tiene información precisa sobre los plazos ni sobre el alcance del proyecto. El Ministerio de Vivienda ha lanzado un concurso internacional de ideas para transformar el recinto en un espacio educativo y cultural con un enfoque crítico sobre la historia de España. Se planea construir un centro interpretativo junto a la Basílica, con un presupuesto estimado en 26 millones de euros y ejecución prevista antes de 2026. Mientras tanto, desde el episcopado se ha reafirmado el respaldo unánime al cardenal José Cobo, mediador en el diálogo, y se han registrado manifestaciones exigiendo a los obispos que defiendan el carácter sagrado e inviolable del templo, conforme a los acuerdos entre la Santa Sede y España. El Papa Francisco mejora en su salud, avances leves pero esperanzadores. El Vaticano ha informado que el Papa Francisco continúa mostrando signos de mejoría en su estado de salud. Según el portavoz Matteo Brugni, el Santo Padre ha experimentado avances leves en su movilidad, respiración y uso de la voz. Aunque su estado aún es delicado, se mantienen las terapias antibióticas y ejercicios de fisioterapia en su residencia de Santa Marta. Brugni también anticipó que el rezo del Ángelus del próximo domingo podría realizarse de una forma distinta, y que se brindará una nueva actualización médica próximamente. Los últimos análisis de sangre han revelado una ligera mejora en los parámetros relacionados con la infección, y se ha reducido un poco la necesidad de oxigenoterapia, que ahora se aplica a flujo alto solo durante la noche. A pesar de su recuperación, el Papa ha continuado con su agenda pastoral en formato remoto. El viernes asistió por videoconferencia a la predicación de Cuaresma del padre Pasolini y el miércoles participó virtualmente en la misa por el 20º aniversario del fallecimiento de San Juan Pablo II. Aunque no ha recibido visitas particulares desde que salió del hospital el pasado 23 de marzo, el Vaticano asegura que el ánimo del pontífice es positivo, aunque aún es pronto para confirmar su participación en las ceremonias de Semana Santa. Italia. La Asamblea Sinodal aplaza su documento final buscando un texto más profundo. Tras varios días de sesiones en el Aula Pablo VI, la Asamblea Sinodal de la Conferencia Episcopal Italiana, CEI, ha decidido aplazar la publicación de su documento final hasta octubre. Los 28 grupos de trabajo presentaron muchas enmiendas y sugerencias que requieren una revisión más madura y reflexiva del texto. En un mensaje al Papa Francisco, los más de 1000 participantes, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos y laicos, calificaron esta experiencia como un verdadero campo de entrenamiento para la sinodalidad, destacando el estilo de diálogo y fraternidad vivido durante los encuentros. Las propuestas debatidas provienen de un camino sinodal de 4 años enfocado en misión, formación y corresponsabilidad. Entre los temas más debatidos figuran la inclusión de personas con diversas orientaciones sexuales, el rol de la mujer en la Iglesia, la transparencia económica, la ecología, la paz y el drama de los abusos. Monseñor Erio Castellucci,
presidente del Comité Nacional del Camino Sinodal, reconoció que el texto actual aún no está listo para ser votado y necesita una revisión global. El cardenal Matteo Zuppi, presidente de la CEI, explicó que el aplazamiento permitirá lograr un texto más profético y consensuado. A pesar de las tensiones iniciales, el ambiente fue constructivo y animado, y se espera que el trabajo realizado en grupo impulse una iglesia más dinámica, con especial énfasis en la acogida y participación de todos. Benín, una misionera croata impulsa la visibilidad del trabajo misionero. La hermana Ivanica Fulir, misionera en Benín, destaca la necesidad de que los misioneros compartan sus vivencias para inspirar a otros y movilizar más apoyo. Nacida en Croacia, soñaba desde niña con ser misionera en África, y tras superar muchas dificultades, logró llegar a Benín. Allí trabajó en la construcción de un orfanato, lo que marcó profundamente su vida y la llevó a unirse a la congregación de las Hermanas de la Virgen de la Medalla Milagrosa. En la actualidad, sirve en Porto Novo, donde coordina programas alimentarios para más de 3.800 niños en escuelas primarias y colabora en proyectos médicos y sociales. Además de su labor en el terreno, Sor Ivanica se ha convertido en una activa comunicadora de la vida misionera, compartiendo testimonios y vivencias a través de redes sociales y medios católicos. Subraya que muchas acciones positivas quedan ocultas y que al hacerlas visibles se puede generar un impacto mayor. En sus publicaciones, busca mostrar la presencia de Dios incluso en medio del sufrimiento, con un mensaje centrado en la esperanza y la resurrección. Aunque reconoce las dificultades técnicas y de comprensión que implica comunicar desde las misiones, asegura que vale la pena, ya que el apoyo espiritual que recibe gracias a ello le da la fuerza para seguir adelante. Un reciente informe elaborado por varias entidades religiosas, incluyendo la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Evangélicos, advierte que alrededor del 8% de los cristianos que viven en el país podrían enfrentar deportaciones. La preocupación surge ante el posible regreso de Donald Trump al poder, quien ha declarado como prioridad una campaña de expulsión masiva de inmigrantes. Según el estudio, el 80% de los inmigrantes en situación vulnerable a la deportación son cristianos, y entre ellos, el 61% se identifica como católico. El impacto afectaría no solo a individuos, sino también a comunidades enteras, ya que muchos viven con familiares que son ciudadanos estadounidenses. El documento, titulado One Part of the Body, destaca las consecuencias sociales, espirituales y familiares que estas deportaciones podrían traer a la Iglesia en Estados Unidos. Casos de inmigrantes protegidos por medidas como el TPS, DACA o permisos humanitarios muestran que la situación es compleja y profundamente humana. La expulsión de miembros activos podría incluso llevar al cierre de parroquias y comunidades. Los autores del informe hacen un llamado a la solidaridad y a la reflexión cristiana, recordando que amar al prójimo implica actuar ante el sufrimiento de nuestros hermanos. España lidera el abandono religioso en Occidente. España se posiciona como el país con mayor número de personas que abandonan la religión en la que fueron educadas, de acuerdo con un estudio global publicado por el Pew Research Center. La encuesta, realizada en 36 países y que incluyó a 80.000 personas, revela que un 35% de los adultos españoles criados como cristianos ya no se identifican con ninguna religión. Esta tendencia se repite en varios países occidentales como Suecia, Alemania, Países Bajos, Canadá y el Reino Unido, aunque en menor proporción. El fenómeno contrasta con naciones como India, Israel o Nigeria, donde el cambio de religión es mínimo. El informe también muestra que, aunque el cristianismo sigue siendo la religión más extendida a nivel mundial, es también una de las que más fieles ha perdido en las últimas décadas. Sin embargo, en países como Filipinas, Hungría y Nigeria, la mayoría de los adultos mantienen la fe cristiana en la que fueron formados. Pew destaca que el abandono de la religión afecta tanto a jóvenes como a mayores, y lo vincula al proceso de secularización que se vive intensamente en el mundo occidental. A pesar de las cifras, se advierte que los datos no necesariamente reflejan la totalidad de la realidad global. Nicaragua. El régimen confisca la curia episcopal de Matagalpa. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha confiscado oficialmente la curia episcopal de Matagalpa, profundizando su ofensiva contra la Iglesia Católica. El edificio, que históricamente albergó al Palacio Episcopal desde los años 30, ha sido entregado a una entidad estatal vinculada al sistema de seguridad social. Esta acción se interpreta como una represalia contra el obispo Rolando Álvarez, quien fue arrestado en 2022 y condenado en 2023 a 26 años de prisión por traición, despojado de su nacionalidad y posteriormente exiliado al Vaticano en 2024. A pesar del exilio, Monseñor Álvarez continúa considerándose el legítimo obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí. En declaraciones recientes, ha reafirmado su compromiso pastoral con su diócesis.
Las autoridades nicaragüenses han respondido con acusaciones al Vaticano y a la Iglesia por interferir en asuntos internos, incluyendo ataques verbales con referencias históricas. La represión religiosa ha sido sistemática. En los últimos 5 años se han cerrado más de 5.600 organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas de carácter cristiano, tanto católicas como evangélicas. La Arquidiócesis de Chicago ha iniciado un proceso judicial contra un grupo de hombres acusados de fingir ser víctimas del sacerdote Daniel M.C. Cormack, un abusador condenado, con el objetivo de obtener compensaciones económicas. La demanda, presentada en marzo de 2025, señala que algunos de los implicados son delincuentes convictos que habrían orquestado esta estafa desde hace más de una década. Conversaciones grabadas desde prisión revelan cómo estos individuos se jactaban de lo fácil que era engañar al sistema, e incluso instruían a otros para fabricar historias creíbles sobre encuentros con el sacerdote. M.C. Cormack, expulsado del sacerdocio tras ser condenado en 2006 por abusar de menores, generó una oleada de denuncias que llevaron a la arquidiócesis a pagar millones en indemnizaciones. Aunque muchas de esas demandas eran legítimas, este nuevo caso ha puesto en duda algunas de ellas. La arquidiócesis argumenta que este tipo de fraudes dañan no solo sus finanzas, sino sobre todo a las verdaderas víctimas, al hacer más difícil que sus denuncias sean atendidas con justicia. La demanda también reabre el debate sobre cómo la Iglesia maneja las acusaciones de abuso, y si es necesario revisar protocolos como la Carta de Dallas adoptada en 2002. Cristianos en India celebran enmienda legal que limita reclamos de propiedades por parte de organizaciones islámicas. En el estado de Kerala, al sur de la India, unas 600 familias católicas celebraron con fuegos artificiales y oraciones la aprobación de una reforma legislativa que limita los poderes de las juntas Waqf, entidades que administran donaciones islámicas. El cambio en la ley, aprobado el 3 de abril, impide que estas juntas reclamen propiedades sin pruebas y establece que las disputas se resolverán en tribunales civiles en lugar de los tribunales Waqf, cuya composición mayoritariamente musulmana y decisiones inapelables generaban preocupación entre otras comunidades religiosas. Los habitantes del pueblo de Munambam, donde se ubica la parroquia Balancán y Mata, llevaban años enfrentando la amenaza de desalojo debido a reclamos territoriales por parte del Waqf. La reforma fue recibida como una esperanza de justicia, después de que incluso el gobierno local dejara de reconocer sus derechos de propiedad. La Iglesia Católica en la India valoró positivamente la enmienda, destacando que beneficia también a musulmanes afectados por reclamos similares. Voceros eclesiásticos aclararon que no se trata de un conflicto religioso ni de respaldo político, sino de una defensa de derechos legales, en concordancia con los principios seculares de la Constitución india. Estados Unidos. Sacerdote es asesinado a tiros en Kansas. El jueves 3 de abril, el padre Arul Karasala, párroco de la iglesia Santos Pedro y Pablo en la ciudad de Seneca, Kansas, fue asesinado tras recibir 3 disparos en su propia rectoría. El atacante, un hombre mayor que no era conocido por la comunidad, ya fue detenido, aunque las causas del crimen aún están siendo investigadas por las autoridades. El sacerdote falleció poco después de ser trasladado al hospital. El padre Karasala, originario de la India, fue ordenado en 1994 y servía en Kansas desde 2004. En 2011 obtuvo la ciudadanía estadounidense y se convirtió en una figura muy querida dentro de la diócesis. El arzobispo Joseph Naumann lamentó profundamente su muerte, describiéndola como un acto de violencia absurda que ha dejado a la comunidad en duelo. Subrayó que no hay amenazas actuales contra la parroquia y destacó el legado de servicio y entrega del sacerdote asesinado, quien también había servido como decano regional dentro de la arquidiócesis. En Corea del Sur, la Iglesia fortalece su compromiso con personas sin hogar. Durante una visita pastoral a la cuasiparroquia del mercado de Namdaemun en Seúl, el arzobispo Chang Son-taek expresó su apoyo a programas que asisten a personas sin hogar, como Buenos Vecinos y Nuestro Multeo. Este último, fundado en el año 2000, ofrece servicios básicos 2 veces por semana, como alimentos, lavandería y corte de cabello. La nueva sala de espera inaugurada será clave para ampliar el apoyo a quienes buscan autosuficiencia mediante el trabajo de reparto en el mercado. El prelado agradeció a los voluntarios y bienhechores, subrayando que estos esfuerzos reflejan los valores evangélicos del buen samaritano. El programa de reparto ha ayudado a más de 30 personas desde 2018, permitiéndoles dar pasos hacia una vida más estable. El padre Lee Yeonon, párroco de la cuasiparroquia, explicó que esta nueva infraestructura forma parte del 25 aniversario de Nuestro Multeo y que continuará promoviendo la integración de los beneficiarios en la sociedad con ayuda de la comunidad parroquial. Denver acoge conferencia ecuménica sobre inversiones éticas cristianas.
En las afueras de Denver, más de 160 participantes se reunieron en una conferencia ecuménica organizada por la Universidad Cristiana de Colorado para reflexionar sobre cómo aplicar principios cristianos en decisiones de inversión. Representantes católicos y protestantes debatieron sobre cómo gestionar fondos de universidades, apostolados y diócesis con responsabilidad ética, evitando apoyar actividades contrarias a la fe, como el aborto o la fertilización in vitro. Andrew Avella, decano de la Universidad Católica de América, presentó un enfoque alternativo a los marcos ESG y DEI, basado en las virtudes cardinales según Santo Tomás de Aquino. La conferencia también contó con la participación de diversas personalidades religiosas y laicas, incluidas 2 hermanas dominicas, quienes destacaron el valor de integrar la fe en el ámbito empresarial sin sacrificar la excelencia. El evento evidenció el creciente interés por construir un ecosistema financiero coherente con los valores cristianos en Estados Unidos. Activista provida agredida en Nueva York durante una entrevista. Savannah Craven Antao, una activista católica provida vinculada al grupo Life Action, fue agredida físicamente en Nueva York mientras realizaba una entrevista en vídeo con una defensora del aborto. Durante el intercambio, la entrevistada se alteró y golpeó a Antao en el rostro, como muestran las imágenes compartidas por Lila Rose, presidenta de Life Action. Tras el incidente, Antao fue llevada al hospital y recibió puntos de sutura por la herida. Según su testimonio, la mujer que la agredió admitió conocer y aceptar que el aborto implica la muerte de un bebé, y llegó incluso a sugerir que los niños en hogares de acogida podrían ser asesinados. Fue en ese momento, al repetir esta afirmación, cuando ocurrió la agresión. El esposo de Antao intervino rápidamente para protegerla, y aunque se llamó a la policía, la agresora logró huir del lugar. Antao ha seguido adelante con su misión provida y está recaudando fondos para mejorar su seguridad. A pesar del ataque, expresó compasión hacia su agresora y afirmó que seguirá orando por ella. Lila Rose destacó el valor de Antao y subrayó que nadie debería ser atacado por compartir sus opiniones. Antao, motivada por su fe católica y por el alto número de abortos entre la población afroamericana y latina en Nueva York, aseguró que este hecho no disminuirá su compromiso con la defensa de la vida. Condenan a mujer por sostener cartel en silencio frente a clínica de abortos en Reino Unido. Livia Tossy-Thibault, una mujer de 64 años, fue declarada culpable por estar cerca de una clínica de abortos en el sur de Inglaterra con un cartel que decía: «Estoy aquí para hablar, si quieres». Aunque permanecía en silencio y solo entablaba conversaciones voluntarias, fue juzgada por encontrarse dentro de una zona de contención que impide influenciar a personas a menos de 150 metros de una clínica. El tribunal reconoció que el cartel no aludía al aborto ni a temas religiosos, y que no se evidenció acoso, pero aún así se dictaminó que existía una base razonable para creer que violaba la orden de protección del espacio público. Se le impuso una liberación condicional y el pago de 20.000 libras en costas judiciales. Este fallo ha provocado preocupación a nivel internacional, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, que ha cuestionado el estado de la libertad de expresión en el Reino Unido. Tossy-Thibault denunció que fue criminalizada simplemente por ofrecer conversación en un espacio público, sin manifestar protesta alguna. ADF Internacional, que defiende a la activista, cuestionó la falta de claridad legal en torno a estas zonas de amortiguamiento, que han llevado a decisiones judiciales contradictorias en casos similares. A pesar del veredicto, Tossy-Thibault asegura que seguirá luchando por la libertad de expresión y afirma que su fe en Dios la mantiene en paz en medio de lo que califica como una situación surrealista. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.